Bienvenido al cuarto episodio de la serie Historia de la Filosofía y al segundo de la filosofía de Aristóteles. El día de hoy hablaremos del Tratado del Alma de Aristóteles. Allí el filósofo elabora sobre este concepto y se pregunta en qué consiste esto que llamamos alma. Para empezar debemos hacer un señalamiento muy importante. Para Aristóteles, el alma no es el concepto que se tiene en la religión o en la teología. No se trata de una conciencia moral ni aquello que es llamado por Dios cuando llega el momento de la muerte, sino que Aristóteles examina este concepto de una forma muy biológica, al grado que hay quienes han llamado el Tratado del Alma más bien una biopsicología, es decir, la comprensión de lo que anima al ser vivo de una forma filosófica y muy biológica. Así pues, para Aristóteles el alma es más bien la función de la vida. El alma es la finalidad del organismo. Lo que hace que un organismo esté vivo es que se comporte de una forma determinada, y esta forma está determinada por su alma. Como distintos organismos tienen distintas actividades y funciones, Aristóteles especula que entonces debe de haber varios tipos de alma. El alma más básica sería el alma vegetativa, la que tendrían las plantas. El alma vegetativa simplemente se contenta con realizar las funciones más básicas, la nutrición y la reproducción. Se necesita de un alma más sofisticada para que pueda haber nuevas funciones. El alma sensitiva puede hacer todo lo que puede hacer el alma vegetativa. Se puede nutrir y se puede reproducir, pero también posee la percepción a través de los sentidos y la locomoción, es decir, se puede mover. El alma sensitiva sería propia de los animales. En un tercer momento tendríamos el alma intelectiva o el alma racional. Esta sería solamente de los seres humanos y corresponde a la capacidad de pensar, de hacer conceptos y de entender la realidad que nos rodea. El alma intelectiva puede hacer lo que hace el alma sensitiva y el alma vegetativa. También se puede nutrir, reproducir, moverse y tener percepciones. Observamos que las almas más sofisticadas pueden realizar las funciones de las almas más elementales, pero no viceversa, siendo el alma racional la más completa de todas. El alma racional tiene la cualidad más sofisticada de todas, que es la capacidad de la percepción y de pensar. Aristóteles divide en dos tipos de funciones esta alma racional, en el intelecto paciente y en el intelecto agente. El intelecto paciente y el intelecto agente funcionan de una forma similar a la potencia y al acto, algo de lo que ya hemos hablado en otros videos. Se dice que el intelecto paciente está en potencia porque puede llegar a hacer todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Así como un pedazo de madera puede convertirse en muchas formas, el intelecto paciente puede llegar a comprender una pluralidad de cosas. De alguna manera, cuando nosotros pensamos sobre un objeto, decimos metafóricamente que lo tenemos en la cabeza. Nuestro intelecto paciente puede llegar a ser la planta, si pensamos la planta, la mesa, un perro, un caballo o lo que sea que tengamos en mente. Por eso se dice que el intelecto, según Aristóteles, puede llegar a ser todas las cosas, pues todo está sujeto de ser conocido por este intelecto paciente. Sin embargo, este intelecto paciente, como lo dice su nombre, está en potencia. Depende de que nosotros, a través de nuestros sentidos, lleguemos a ponerlo en contacto con las cosas, esto de una forma pasiva. Sin embargo, para Aristóteles, que el intelecto sea paciente o esté en potencia no es suficiente. Se necesita además otra facultad del intelecto, el llamado intelecto agente. Este intelecto agente está en acto. Esto quiere decir que ya está realizado, pero está realizado en sí mismo. Es decir, no depende de nada ni de nadie para estar activado. El hecho de que el intelecto esté en acto es lo que previene al intelecto en potencia de convertirse en otra cosa. Antes que conocer las cosas, el alma es primero alma. Aristóteles utiliza una metáfora y dice que el intelecto agente es como la luz que ilumina a través de las sombras los colores, y solo así podemos ver las cosas. Aristóteles tiene que valerse de metáforas para tratar de explicar algo que resulta muy oscuro, incluso desde su propia filosofía.
La tradición filosófica, desde los tiempos de Aristóteles, pasando por la Edad Media, la época moderna y contemporánea, han tratado de hacer analogías, metáforas e interpretaciones para tratar de entender este concepto que no queda del todo claro. Lo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, es que el intelecto agente es un acto en sí mismo, que no depende de una sensibilidad o de las percepciones para estar realizado. Y solamente a través del acto del intelecto agente es que se puede realizar lo que estaba en potencia en el intelecto paciente. Haciendo la investigación sobre este video, encontré un artículo del Dr. Javier Hernández Pacheco, quien hace una analogía entre el intelecto agente y la unidad sintética de la percepción de Kant, que veremos en el futuro. Pero esta analogía a mí me parece que puede aclararnos las cosas. Lo que dice Kant es que para que podamos percibir, tiene que haber un concepto que acompañe a todas nuestras representaciones, y este es el concepto del yo. Solo si tengo el concepto del yo de forma activa, puedo decir que conozco además el elefante, la mesa o un caballo, pues las cosas solamente son conocidas por un sujeto, por el yo. ¿Quién sabe si Aristóteles tenía en mente algo similar? Y de hecho, este concepto del yo y toda la subjetividad es algo que se desarrolla en la modernidad, hasta los tiempos de Descartes. Sin embargo, lo que es claro es que Aristóteles se da cuenta que el intelecto no puede ser algo simplemente silencioso y pasivo, sino que tiene que haber una actividad, un acto que ponga en marcha el proceso de conocimiento, y que no es posible que el entendimiento conozca de forma simplemente pasiva. Se necesita para Aristóteles del entendimiento paciente o en potencia, que reciba todas las formas, y del entendimiento en acto, que de forma activa realice una comprensión de aquello que se está entendiendo. El entendimiento agente resulta todavía más complejo, dada la interpretación que hicieron los medievales, ya que se dieron cuenta que el entendimiento agente tiene muchas cosas en común con el primer motor. Es un acto puro y se podría pensar que es eterno y perfecto, con lo cual ellos llegaron a equipararlo con el alma entendida en términos teológicos, y por tanto dedujeron de allí la inmortalidad del alma. Como puede verse, este es un concepto que ha dado mucho de qué hablar y seguirá dando. No quedan cerradas las interpretaciones que pueden hacerse del concepto del alma en Aristóteles. Sin embargo, creo que debemos hacer un esfuerzo de tratar de entender a los pensadores en sus propios términos y a través del contexto de su propia época. El tema del alma lo vas a encontrar en el Tratado de Aristóteles acerca del alma, y te puedes ayudar de las notas y la traducción de Tomás Calvo en la edición de Gredos, cuya introducción es particularmente recomendable. También te puedes apoyar de la literatura secundaria en el Aristóteles de Barnes, en Aristóteles y el Liceo de Brun, en la historia de la filosofía griega de Guthrie, en la introducción de Alejandro Vigo y en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. Es importante distinguir la ética de la moral, algo que puede ser a veces un poco confuso, ya que ética y moral comparten el mismo significado en sus etimologías. Ética viene del griego ethos y moral viene del latín mors. La confusión radica en que ambas raíces tienen el mismo significado, costumbre. Sin embargo, en nuestro idioma contemporáneo utilizamos estas palabras para dos cosas distintas. Podemos entender la moral muy cercana a su sentido original, como una costumbre. Por ejemplo, podemos decir que la moral de los mexicanos es ponerle salsa picante a todo lo que comen. Esta sería la costumbre. Mientras que la ética es una disciplina filosófica. La pregunta máxima de la ética es ¿qué es lo bueno? Y busca entender el comportamiento de los hombres y su finalidad. Aristóteles se dedicó de forma importante a esta disciplina, y su obra Ética Nicomaquia o Ética Nicómaco es una de las obras más célebres de la historia, a tal punto que el pintor Rafael Sanzio ilustró a Aristóteles, y no otra obra que pensaríamos más importante como la metafísica,
Quizás Rafael hizo esto para remarcar la importancia que tiene la vida práctica y lo concreto para Aristóteles. Como ya hemos visto en otros videos, Aristóteles es el filósofo de los fines. Así que en la ética se va a preguntar ¿cuál es el fin de la vida humana? Esto equivale a pensar ¿cuál es el máximo bien? ¿Qué es lo que los hombres quisieran conseguir y que no estarían dispuestos a cambiar por nada más? La respuesta que da Aristóteles es la felicidad. Pues todos los hombres quieren ser felices y no estarían dispuestos a cambiar su felicidad por nada más. Pero ¿en qué consiste la felicidad? Aristóteles piensa si la felicidad podrían ser los placeres y los gozos de la vida. Sin embargo, Aristóteles piensa que los placeres convierten a los hombres en esclavos y que sería una vida igual a la de los animales. Esto porque los hombres estarían dispuestos a cambiar su dignidad y sus valores con tal de alcanzar placeres. Entonces Aristóteles se pregunta si la felicidad puede ser el honor y la gloria, algo que nosotros entenderíamos de forma contemporánea como el éxito o la fama. Sin embargo, el problema radica en que estos valores, gloria, honor, éxito y fama, no son conferidos por el propio individuo, sino que es la sociedad y los demás los que otorgan estos dones. Así pues, el individuo no tiene control sobre estas cosas. Y si acaso es importante el éxito o la fama, dice Aristóteles que quizás sería más importante la razón por la cual se obtienen estas cosas. Así pues, el éxito, el honor, la fama son cosas extrínsecas, algo que es dado por los demás, que no está en control de la persona y que no tiene un valor en sí mismo, sino que lo único que tiene de valioso es la razón por la cual se obtuvieron estos honores, y definitivamente en sí mismos no tienen ningún valor. Una tercera posibilidad de lo que sería la felicidad podrían ser las riquezas. Sin embargo, la riqueza es una vida antinatural para Aristóteles, porque las riquezas son un medio para alcanzar otra cosa. El dinero no tiene ningún valor en sí mismo, sino que nos sirve para intercambiar productos y servicios. Así pues, acumular riquezas por el hecho de acumular riquezas no tiene ningún sentido. Y si acaso hay alguno, es por el hecho de que después se puede intercambiar este dinero por algo más, pero en sí mismo no tiene ningún valor. Así pues, para Aristóteles, ni el placer, ni el honor, ni las riquezas son cosas que nos hacen felices, sino acaso pueden ser medios para lograr otras cosas. Entonces, ¿en qué consiste la felicidad? Aristóteles regresa a su teoría teleológica, de la cual ya hemos hablado en otras ocasiones, y menciona que lo importante de cada ser es realizar lo propio de su naturaleza. Como vimos cuando hablamos del Tratado del Alma, lo propio del hombre es la capacidad de razonar. Así pues, para Aristóteles, la forma en que el ser humano se realiza es realizando su propio fin, y su propio fin es pensar. El ser humano que realiza la actividad racional es el ser humano feliz, pues está realizando lo propio de su naturaleza, está realizando lo que es. Así pues, para Aristóteles, la ética es un estudio sobre la felicidad, sobre cómo los seres humanos deben de realizar su propio fin. Por esto, la teoría de Aristóteles ha pasado a la historia como una teoría eudaimonista. Eudaimonía es la palabra griega para felicidad. Y la postura ética de Aristóteles es esta. El hombre se realiza buscando su felicidad y su felicidad se alcanza realizando su propio fin, que es la actividad racional. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿en qué consiste esta actividad racional? De forma muy breve diremos que la felicidad en Aristóteles consiste en una vida contemplativa. Esto quiere decir que el hombre se realiza viviendo una vida filosófica. ¿En qué consiste tener una vida filosófica? No debemos entender esto en el sentido estricto de la palabra ni como lo entendemos hoy en día, sino que tiene un significado muy amplio. Cuando Aristóteles habla de la contemplación o de la vida filosófica, está hablando de una vida que está realizándose en sí mismo. Se trata de una vida que no tiene otro fin más que ser vivida y de un pensamiento que no tiene otro fin más que ser pensado. Resultaría muy extraño para Aristóteles la vida contemporánea, donde los hombres se realizan a través del trabajo. El trabajo y los negocios son cosas que hacemos para alcanzar otros fines. Nosotros trabajamos para tener dinero y este dinero lo empleamos para nuestros gastos y para hacer cosas que queremos. Sin embargo, realizamos este trabajo para alcanzar otra cosa más. La verdadera vida feliz es una que no tiene ninguna realización más que en sí misma. La vida de los hombres felices es la que se realiza en sí misma.
Y para Aristóteles y los griegos, las mejores cosas de la vida no tenían otro fin más que sí mismo. Aquí podemos meter el deporte, las artes y la filosofía o las ciencias, que entendidas en su sentido más original, no tienen ningún otro sentido más que realizarse en sí mismas. Un verdadero deportista realiza su deporte porque le gusta, independientemente si es profesional o no, es decir, si le pagan por eso. Lo mismo podemos hablar del artista y del filósofo, quienes realizan estas actividades porque sienten un placer y un gozo en ello. Y este gozo, a la vez, está realizando la actividad propia del hombre, que es la actividad del pensamiento, la actividad racional. Así pues, hemos hablado de forma general en qué consiste la felicidad en Aristóteles. Habría que puntualizar cómo se realiza de forma concreta, de qué forma específica podríamos llegar a tener una vida racional. El tema de la felicidad y la ética lo vas a encontrar en la célebre obra Ética a Nicómaco o Ética Nicomaquea, particularmente en el libro 10. Te puedes apoyar de Aristóteles y el Liceo de Brun, en la historia de la filosofía griega de Guthrie, en la semblanza de Aristóteles de Jäger, en la historia de la filosofía Aristóteles de Mosterin, en la introducción de Alejandro Vigo y en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. En el video pasado hablábamos que para Aristóteles la finalidad de la vida era alcanzar la felicidad. En este video hablaremos de cómo se hace esto de forma práctica. ¿Cuál es la propuesta de Aristóteles? Hemos hablado en otros videos que Aristóteles es el filósofo de la finalidad. Para Aristóteles, cada cosa debe realizar su propia finalidad. Esto significa hacer lo que le es propio. Decíamos en el video anterior que el hombre se define por ser un ente que razona, un animal racional. De esta manera, la finalidad del hombre debe realizarse a través del pensamiento. Será utilizando la razón que el hombre puede llegar a ser feliz. Sin embargo, ¿cómo se realiza esto? ¿Es suficiente con que el hombre se siente a pensar un rato para que alcance la felicidad? En realidad, Aristóteles propone que el pensamiento debe realizarse de una forma muy concreta. El hombre debe de hacer lo que le es propio, y lo propio del hombre es alcanzar la virtud. Pero, ¿qué es esto de la virtud? La definición de Manual dice que la virtud es una excelencia añadida a algo con perfección. ¿Qué significa esto? Decimos que cuando algo cumple su función de modo excelente, es algo bueno o virtuoso. Por ejemplo, si yo tengo un martillo que es particularmente bueno para realizar su función, puedo decir que es un buen martillo, o utilizando la analogía diríamos que es un martillo virtuoso. Si para Aristóteles el fin de la vida humana es alcanzar la felicidad, el modo para realizarlo es a través de este concepto llamado virtud. Pero tenemos que profundizar al respecto. La virtud humana no es una facultad precisamente, no es algo con lo que nacemos. La virtud tampoco es una pasión, no es un sentimiento. La virtud es propiamente definida como un hábito. Un hábito es algo que aprendemos o que incorporamos. Ningún ser humano nace siendo virtuoso, sino que es algo que se aprende con el paso del tiempo. Por eso Aristóteles dice que la virtud es una excelencia añadida, es decir, es algo que debemos aprender. Pero sobre todo, la virtud, como hemos dicho, es un hábito. Es algo que aprendemos a base de costumbre y de repetición. Todos hemos pasado por la experiencia de adquirir un hábito. Cuando éramos pequeños, se nos dificultaba mucho atarnos los cordones de los zapatos. Era algo muy difícil y algo que teníamos que hacer repetidas ocasiones para conseguirlo. Pero con el paso del tiempo fuimos aprendiéndolo y ahora se ha convertido en un hábito. Podemos hacerlo sin ni siquiera pensar al respecto. Lo mismo podemos decir del conducir un automóvil. Al principio puede ser algo muy difícil, pero conforme pasa el tiempo, las personas pueden llegar a hacer esta actividad sin tener que pensar directamente en hacerla. Y pueden incluso hacer otras actividades mientras conducen, como conversar con la persona de al lado o escuchar música, mientras están poniendo atención en el camino casi de forma automática. Estos son hábitos. Son cosas que aprendemos a partir de la costumbre de forma añadida. Cuando hemos adquirido verdaderamente un hábito, o como decimos, cuando nos hemos habituado a hacer algo, según Aristóteles adquirimos una segunda naturaleza. Es decir, ya lo hacemos con tanta facilidad que parece que nunca lo aprendimos, sino que siempre lo sabíamos hacer. Cuando vemos a un deportista hacer una técnica especial,
Vemos que parece ejecutarla con mucha facilidad, pero en realidad esta persona ha hecho esta técnica tantas veces que ya lo puede hacer casi de forma automática. En el hábito es donde radica para Aristóteles la clave, el éxito y la forma en que podemos ser felices. Se aprende a hacer cualquier cosa simplemente repitiendo esa actividad una y otra vez hasta que logramos hacerlo con excelencia. Y esto es la virtud, que se entiende como un hábito. Para Aristóteles hay dos tipos de virtudes, las virtudes éticas y las virtudes dianoéticas. Las virtudes éticas perfeccionan a la voluntad y las virtudes dianoéticas perfeccionan a la inteligencia. Las virtudes éticas se adquieren, como lo hemos mencionado, a través de la repetición, la costumbre y la habituación, mientras que las virtudes dianoéticas se adquieren a través del aprendizaje y la enseñanza. Comencemos con las virtudes éticas. Lo que hacen estas virtudes es dominar aquella parte de nuestra psicología que tiende a los placeres más mundanos. Aquí Aristóteles tiene una clara inspiración de Platón y de su mito del carro alado que ya hemos visto en otra ocasión. Lo que hacen las virtudes éticas es entrenar al ser humano para no dejarse dominar por sus pasiones y por sus instintos. Ahora bien, las virtudes éticas se realizan alcanzando el término medio. Para Aristóteles, la virtud se encuentra en medio de dos vicios, un vicio por defecto y un vicio por exceso. Ser realmente virtuoso implica hacer algo en su justa medida, ni mucho ni poco. Pongamos algunos ejemplos. Una persona valiente es aquella que tiene el grado justo de coraje para realizar una acción. Si tiene muy poco coraje, diremos que es un temeroso, un cobarde. Y si tiene demasiado coraje, será un temerario. Una persona temeraria va a enfrentarse a todas las situaciones e incluso a rivales que pueden vencerlo. Una persona que tiene el grado justo de coraje no tiene ni mucho ni poco, sino el suficiente, aquel que le hace pelear justo en las situaciones en las que puede ganar. Otro ejemplo es la templanza, que recordemos es una virtud mencionada ya por Platón, que consiste en moderar los placeres. Igualmente, se necesita un grado justo de templanza, ni poco ni mucho. Una persona que no modera sus placeres o los modera muy poco es un libertino, será alguien que se exceda al buscar los placeres. Pero también lo opuesto es un vicio para Aristóteles. Una persona que modera demasiado sus placeres puede volverse una persona puritana y es alguien que no sabe disfrutar la vida. Un templado sabe el grado justo de moderación que necesita para los distintos placeres. Hablemos de un último ejemplo. Una persona generosa o que tiene liberalidad, como se maneja en las traducciones, es una persona que sabe administrar su dinero, que no gasta ni mucho ni poco. Una persona que gasta muy poco es una persona avara, y una persona que gasta demasiado es un despilfarrador. Alguien verdaderamente generoso sabe la cantidad justa que debe de gastar. Estos son 3 ejemplos de virtudes éticas, aunque en la Ética Nicomaquea Aristóteles menciona muchas más. La finalidad es que cada persona sepa alcanzar la justa medida en cada una de sus acciones para lograr la virtud. Esto se consigue a través del hábito y entrenando la voluntad. Por eso llamamos a estas virtudes éticas, pero que también tienen un componente intelectual. Quien sabe aplicar la justa medida, también decimos que es una persona prudente o que tiene prudencia. Y la prudencia pertenece al otro tipo de virtudes en Aristóteles, las llamadas virtudes intelectuales o virtudes dianoéticas. Las virtudes dianoéticas se pueden aplicar a 2 ámbitos de la vida, un ámbito contingente, es decir, que habla de la cotidianidad, y un ámbito necesario, que habla de las cosas eternas. Dentro de las virtudes dianoéticas aplicadas a lo contingente está esta virtud que ya mencionábamos, la prudencia. La virtud de la prudencia en griego se dice phronesis, que significa dirigir la vida del hombre y deliberar correctamente. Es una virtud intelectual que nos hace darnos cuenta de la justa medida de las cosas, y es la que aplicamos a las virtudes éticas. Una persona prudente es alguien que sabe decir lo correcto con la persona correcta en el momento correcto. Y la prudencia se aplica a las cosas cotidianas de la vida, es decir, a las cosas que vivimos todos los días. A la prudencia le acompaña la virtud del arte, o la tecné, que es la habilidad para crear o modificar cosas. Prudencia y arte se refieren a los aspectos contingentes de la vida, pero también tenemos 3 virtudes que se dedican a los aspectos universales y necesarios del conocimiento.
que son virtudes que tienen que ver más con el conocimiento y la filosofía propiamente. Aristóteles distingue tres: la sabiduría, que en griego se dice sofía, que es el conocimiento de las verdades teóricas y eternas, esto es, de las ciencias más teóricas, como puede serlo la metafísica; la inteligencia o el nous, que se refiere a los primeros principios, como bien podría ser la ciencia de la física en el propio Aristóteles; la episteme, que nosotros traducimos como ciencia, y que para Aristóteles es la virtud que encuentra las relaciones causales entre las distintas cosas. Esto es muy parecido a lo que Platón propone en su mito de la caverna, del cual ya hemos hablado en otra ocasión. Así pues, a través de las virtudes éticas, nosotros formamos la voluntad, nos entrenamos con hábitos buenos, que son llamadas virtudes, y tratamos de eliminar los hábitos malos, que son llamados vicios. Esto, acompañado de las virtudes dianoéticas o intelectuales, nos ayuda a tomar mejores decisiones, que en última instancia nos conduzcan a la felicidad, que para Aristóteles consiste en realizar nuestra propia finalidad, que, como seres que piensan, están encaminados a realizar todo su potencial, aplicando su inteligencia a su vida cotidiana. El tema de la virtud lo encontrarás a lo largo del libro de la Ética, pero particularmente se encuentra entre el libro 2 y el libro 7. Te puedes ayudar del Aristóteles de Mosterín, de la historia de la filosofía griega de Guthrie, de la introducción de Alejandro Vigo y de las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. Continuamos con nuestra exploración de la ética de Aristóteles, y en esta ocasión hablaremos de la crítica que le hace a Sócrates y su teoría del intelectualismo moral. De esta teoría ya hemos hablado en otro video. Sócrates pensaba que el bien estaba unido al conocimiento, es decir, que si nosotros llegamos a ser sabios, seremos de forma automática también virtuosos o buenos. Para Sócrates, conocer el bien significa hacer el bien. Sin embargo, Aristóteles considera que hay dos series de virtudes. Una de las series de las virtudes, llamadas éticas, se ocupan de fortalecer la voluntad, y otra serie de virtudes, llamadas dianoéticas, se ocupan de fortalecer la razón. Así pues, Aristóteles nota algo peculiar: no todos los sabios actúan de forma moral siempre. Esto lo vemos cotidianamente en la sociedad. Encontramos que personas con una gran capacidad de pensamiento, personas muy inteligentes o incluso en posiciones políticas, económicas, religiosas, etc., a pesar de todas sus cualidades intelectuales, no siempre son las mejores personas en sentido moral. Aristóteles nota que para ser una buena persona no es suficiente con conocer el bien, se necesita además ejercerlo y practicarlo. Nosotros podemos ser grandes estudiosos de la filosofía y de la ética, y sin embargo, a pesar de ello, actuar de forma inmoral. Aristóteles critica al maestro de su maestro Sócrates al exponer que el conocimiento de lo bueno no implica la acción virtuosa. Pero, ¿por qué sucede esto? Aristóteles señala que las pasiones pueden a veces dominar nuestro pensamiento y nuestra racionalidad. Por una súbita pasión podemos hacer algo malo o algo que no nos conviene. Yo puedo saber perfectamente que alimentarme con comida chatarra es malo para mi organismo y sin embargo seguir haciéndolo. Igualmente puedo tener el conocimiento de que muchos vicios pueden ser malos para mí, el cigarro o el alcohol, y no obstante continuar con hábitos que abusan de estas sustancias. Para Aristóteles no basta con saber lo que es bueno y lo que es malo como Sócrates, sino que además debemos de ejercitar y de practicar las virtudes que fortalecen nuestra voluntad. Así pues, para Aristóteles, la inteligencia no es suficiente. Nuestra voluntad debe ser entrenada y fortalecida de forma cotidiana para generar hábitos. Así pues, Aristóteles hace una tremenda crítica a la teoría socrática, conocida como intelectualismo moral, y nos enseña que incluso la poderosa razón, que siempre ha sido tan aplaudida y celebrada por todos los filósofos, no es suficiente, sino que tenemos que poner un empeño especial en dominar nuestra voluntad. Al dominio de la voluntad, los griegos le llamaban enkráteia, que deberíamos traducir
por algo así como un empoderamiento. Y cuando fallamos en este dominio, los griegos le llamaban acrasía, de los términos kratos, poder, y que significa privación. Una persona con acrasía es alguien que ha perdido el control sobre sí mismo. Y es muy importante conocer estos términos, no solamente por su sentido filosófico, sino porque nos pueden ayudar en nuestra vida cotidiana. La crítica al intelectualismo moral lo vas a encontrar principalmente en los libros sextos y séptimo de la Ética Nicómaco o Ética Nicomaquea. Te puedes ayudar de la obra La prudencia en Aristóteles de Piero Bank, en el Aristóteles de Mosterin, en la introducción de Alejandro Vigo y en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. Vamos a hablar de la amistad. Este es uno de los temas más importantes de todo el libro y se encuentra casi al final, en los libros 8 y 9. Podemos encontrar en la teoría aristotélica sobre la amistad una crítica implícita al amor en Platón. Ya hemos hablado del amor en Platón en otro video y ahí mostrábamos que la palabra que Platón utiliza para referirse al amor es eros. Eros es un amor apasionado, incluso sexual. Y todo el libro del banquete o simposio de Platón está dedicado a una loa a Eros y las distintas formas en que se puede interpretar. Aristóteles va a utilizar una palabra distinta a Eros, filía, y estas dos palabras suelen traducirse de una forma muy particular al español, Eros como amor y filía como amistad. Sin embargo, no debemos de entender estos conceptos antiguos exactamente igual a como los entendemos hoy en día. Eros y filía tenían unas concepciones propias en la cultura griega y en Platón y en Aristóteles, y me atrevería a decir que son incluso más ricas que nuestras comprensiones contemporáneas. Aristóteles va a criticar de forma implícita a su maestro Platón. El problema que tiene Eros es que es apasionado, y esto significa que mientras esté vivo el deseo, estará presente Eros, pero en cuanto se acaba, también se termina el amor. Aristóteles ubicará Eros como una suerte de amor o amistad impropio. Y así Aristóteles distingue entre dos especies de amistad, una amistad por accidente y una amistad propiamente dicha. La amistad por accidente tiene dos especies, la amistad por placer, que puede identificarse como eros, donde dos personas se buscan por el placer que se dan mutuamente. Este bien puede ser un placer romántico o erótico, pero también puede ser cuando dos amigos se ven para tomar cerveza, por ejemplo. Dice Aristóteles que el amor por placer suele darse entre los jóvenes, pues esto es lo que están buscando. Otro tipo de amistad impropia sería la amistad por utilidad. Se trata cuando dos personas se buscan por la utilidad que pueden darse mutuamente. Podemos entender eso como una transacción comercial, algún contrato o socios en algún negocio. Esta amistad se da entre aquellos que buscan algo útil en otra persona. Dice Aristóteles que los viejos o las personas mayores suelen buscar este tipo de amistad. Pues bien, Aristóteles va a criticar estos tipos de amistad y va a decir que son impropios porque las personas que están involucradas están buscando una cosa distinta al bien de la otra persona. Es decir, están utilizando al otro como un medio y no como un fin. En el caso de la amistad por utilidad, simplemente buscamos a la otra persona porque nos es útil. Y lo mismo podemos decir de la amistad por placer. Buscamos al otro por el placer que puede darnos. En cuanto termina la utilidad o deja de ser placentera la compañía del otro, terminamos la relación con esa persona, pues ya no nos da lo que estábamos buscando. Así pues, Aristóteles dice que estas son amistades impropias o por accidente. Y si bien son necesarias, pues necesitamos convivir con personas que nos sean útiles o incluso que pueda darnos algún tipo de placer, esto no es la verdadera amistad. Allí está implícita la crítica a Platón, ya que el amor platónico consistía en acercarse a la idea del bien a través de una persona que fuera placentera para nosotros y que poco a poco nos conduce a las ideas más perfectas. En la teoría platónica, lo ideal era que una persona joven se juntara con una persona vieja. El joven le daba el placer al viejo y el viejo era útil para el joven. De esta forma, lo que vemos es que estos dos individuos se utilizan mutuamente para un bien superior. Y sin importar que este bien superior sea el más puro de todos, la idea pura de bien,
Esto no quita el hecho de que estas dos personas se están literalmente usando mutuamente. Así pues, Aristóteles debe de proponer un nuevo tipo de amor o de afecto, y esta sería la amistad por excelencia, la amistad de los virtuosos. Para Aristóteles, la amistad de los virtuosos consiste en dos personas que buscan precisamente el bien del otro en sí mismo. Diremos que son amigos aquellas personas que no solamente se reúnen por el placer o por la utilidad, aunque esto puede estar presente en esa relación, sino sobre todo porque desean el bien de la otra persona. Este es el concepto más puro de amistad y la crítica que hace Aristóteles con su filía del eros platónico. Ahora bien, esta amistad perfecta no debe de interpretarse simplemente al modo como nosotros lo hacemos de forma contemporánea. Aristóteles no solamente está hablando de dos amigos como lo entendemos actualmente. Dice Aristóteles que puede haber distintos tipos de amistad virtuosa según la relación que tienen las personas que están involucradas. Por ejemplo, puede haber un tipo de amistad virtuosa de forma vertical, es decir, entre una persona superior e inferior en sentido moral o jerárquico, y también un tipo de amistad horizontal. Por ejemplo, la relación que tienen los padres con los hijos. Dice Aristóteles que allí puede haber amistad siempre y cuando los hijos reconozcan la superioridad del padre y le tengan respeto, y que los padres traten a sus hijos no como iguales, sino como personas que deben educar. Por otro lado, tendríamos la relación entre los iguales. Sería, por ejemplo, la relación que tendrían los hermanos, que están en un plano horizontal. Todos son iguales entre sí y deben tratarse de la misma manera. Si hay armonía entre ellos, diremos que hay una amistad de igualdad o de reciprocidad. Debemos de hablar de un tercer caso que es problemático en nuestra época, pero que debemos de contextualizar. Dice Aristóteles que la relación entre marido y mujer es vertical, es decir, el hombre tendría que ser superior a la mujer. Pero depende tristemente de la época en la que vivió Aristóteles, donde la mujer estaba supeditada al hombre, no tenía una figura jurídica e incluso las mujeres eran de alguna manera propiedad de sus padres o de sus maridos. Hoy en día convendría entender mejor la relación entre dos esposos o entre una pareja de forma horizontal y recíproca. Hombre y mujer son iguales y deben tratarse de forma igualitaria y recíproca. Así pues, podemos ver que lo que entiende por amistad Aristóteles rebasa nuestro concepto contemporáneo de amigo. El padre puede ser amigo de los hijos si se reconoce que hay una jerarquía. Y también podemos ver que la amistad de Aristóteles no necesariamente tiene que ver con la sexualidad, puede estar o no presente. En el caso de una pareja que viven juntos y tienen una relación romántica, dice Aristóteles que pueden ser amigos, y esta amistad o filía es superior al eros o al amor romántico, ya que no se están buscando simplemente por el placer o la utilidad que puedan darse, sino porque el otro es un bien en sí mismo que cada una de las dos personas está procurando en el otro. La teoría de la amistad incluso rebasa los confines de la ética, y va a ser tan importante que este concepto constituye la base misma de la política de Aristóteles. El tema de la amistad lo encontrarás en los libros 8 y 9 de la Ética Nicómaco o Ética Nicomaquea. Te puedes ayudar del pensamiento político de Aristóteles, de la historia de la filosofía griega de Guthrie, del Aristóteles de Mosterín y de la obra de Héctor Sagal, Amistad y Felicidad en Aristóteles, ¿por qué necesitamos amigos? El día de hoy hablaremos del libro de la política de Aristóteles. Debe entenderse la política como una continuación de la ética. Los antiguos griegos no hacían diferencia entre estas dos disciplinas, ya que para ellos ser un individuo ético implicaba también ser un individuo político. Una de las definiciones más célebres de ser humano fue dada por Aristóteles, quien caracteriza al hombre como un animal social, un zoon politikon. En buena parte, lo que nos hace seres humanos es nuestra capacidad de vivir con otras personas y de formar además una sociedad. Así pues, el hombre se realiza verdaderamente en sociedad, y la ética no tiene sentido para Aristóteles si no es con este trasfondo político. Debemos entender así política no solamente como lo hacemos en nuestro sentido contemporáneo,
La política no nada más se refería al gobierno para los griegos, sino la capacidad de habitar con otras personas. Política viene de polis, y como ustedes saben, la polis es la ciudad-estado de los antiguos griegos. Así pues, la política tenía que ver con todo lo concerniente a la ciudad, y no solamente con su gobierno. Así pues, debemos entender que el mismo hecho de habitar en una ciudad ya es un acto político, y como hemos dicho, la política no se reduce simplemente al gobierno. Para Aristóteles, esto llega mucho más lejos. Debido a que el individuo solo se realiza en sociedad, el individuo vive para esa sociedad, el individuo vive para el Estado. Hegel distingue así el Estado antiguo del Estado moderno. En el Estado moderno entendemos que es el Estado quien vela por los intereses y el bienestar de los individuos, mientras que en la antigüedad era al revés. Eran los individuos los que se preocupaban por la colectividad, y era deber de los individuos velar por el Estado. No obstante, Aristóteles tiene una posición muy particular que ya se distingue de su maestro Platón. Recordábamos que para Platón la justicia era una virtud moral. La justicia en Platón consistía en que cada uno de nosotros hiciera lo que le corresponde, y esto como una obligación moral y personal. Al ser una obligación moral, el Estado podía intervenir en la personalidad de cada uno de los individuos. Para Aristóteles, la justicia es una virtud social que solamente se realiza en el contacto y el intercambio con las otras personas. Así pues, el Estado no tendría por qué intervenir en las decisiones morales de las personas. Esta diferencia entre Platón y Aristóteles va a ser muy importante para el siglo XX. Algunos pensadores, como Adorno y Horkheimer, postulan en su Dialéctica de la Ilustración que podemos rastrear los orígenes del totalitarismo al pensamiento de Platón y Aristóteles. Sin embargo, lo que debemos recordar es que Platón y Aristóteles están insertos en una época muy particular y se estaban refiriendo a problemáticas de su tiempo. También Aristóteles difiere en el modo en que debe de realizarse una filosofía política. Para Platón, la idea era imaginar una ciudad ideal, como lo plantea en su libro de la República, y tratar de realizar esa utopía. Aristóteles, en cambio, lo que hace es analizar las distintas constituciones de las ciudades-estado griegos y de ahí determinar qué tipos de estado hay y cuáles son mejores que otras. Aquí Aristóteles insiste en una clasificación que ya había hecho Platón para desarrollar su propia posición. Según Aristóteles, hay tres tipos fundamentales de estados. Los estados que son gobernados por una sola persona, llamada monarquía. Los estados que son gobernados por algunas personas o por un grupo de personas, que es llamada aristocracia. Y los estados que son gobernados por todos los ciudadanos, que Aristóteles llama timocracia. Monarquía, aristocracia y timocracia son las mejores formas de gobierno, donde se supone que los gobernantes son nobles y virtuosos. Sin embargo, estas formas de gobierno pueden caer en corrupción y pueden degenerarse. Si esto sucede, deben llamárseles con otro nombre. Cuando la monarquía se corrompe, decimos que es una tiranía. Cuando la aristocracia se corrompe, la llamamos oligarquía, y cuando la timocracia se corrompe, le llamamos democracia. Llama la atención que Aristóteles escoge el nombre de democracia para la forma corrompida de un gobierno realizado por todos los ciudadanos. Y es que, junto con otros filósofos, como el mismo Platón o algunos presocráticos, estos pensadores se mostraban como críticos de la democracia de su tiempo. Estos pensadores consideraban que no todas las personas eran aptas para gobernar y regir, y que solo un grupo de personas habilitadas, con suficiente educación, deberían ser los gobernantes. Cabe entonces aquí la pregunta, de las formas de gobierno propuestas por Platón y Aristóteles, ¿cuál es la mejor? Aristóteles dice que si el gobernante es bueno, entonces la mejor forma de gobierno es la monarquía, ya que al tener solo un gobernante, no se ve limitado en sus poderes para ejercer sus acciones. Por otro lado, la timocracia no sería la mejor forma de gobierno, ya que al tener muchos gobernantes, hay mayores candados y seguridades para realizar las acciones políticas. Y así pues no sería la forma más efectiva de gobernar. Sin embargo, si tuviéramos malos gobernantes, resultaría que la democracia sería la forma menos mala de las formas de gobierno, ya que muchos gobernantes se limitan entre sí para realizar sus acciones políticas. Y de forma consecuente, la tiranía
sería la peor de todas las formas de gobierno, ya que un tirano estaría habilitado para hacer sus acciones nefastas sin que nadie se lo impidiese. Así pues, entre las formas de gobierno, si los gobernantes son buenos, conviene tener mejor una monarquía, y si los gobernantes son malos, conviene mejor tener una democracia. El presupuesto de la política Aristóteles está basado en algo que ya no podemos aceptar en nuestro tiempo, que es la esclavitud. Si podía haber hombres libres en la época de los griegos que se dedicaran a las artes, a la filosofía y al deporte sin tener que pensar en el sustento, se debe a que los griegos tenían grandes cantidades de esclavos que labraban la tierra y hacían las labores más pesadas. Este tipo de pensamiento nunca fue cuestionado por Aristóteles, e incluso se dedicó a defenderlo filosóficamente, diciendo que habría hombres naturalmente superiores a otros, siendo las personas bárbaras, es decir, todos los pueblos que no hablaban el griego, naturalmente inferiores y susceptibles de ser esclavizados. Este punto es muy importante que lo analicemos. No porque Aristóteles sea un gran pensador, debemos de tomar todo lo que él dijo como cierto de forma acrítica, sino que tenemos que examinar argumento por argumento y tomar en consideración su época histórica. Ninguno de los hombres es capaz de ver más allá de su propia época. Todos somos hijos de nuestra generación y debemos analizar a los pensadores y a los filósofos en su propio contexto. La historia de la filosofía nos muestra esta progresión del pensamiento y cómo nos vamos acercando a posiciones más complejas y sofisticadas, no solo en el ámbito teórico y filosófico, sino también en un aspecto humano y empático. Los antiguos griegos no tenían las herramientas para estudiar otras culturas como las tenemos hoy en día y entender que los seres humanos de otros pueblos y razas tienen la misma dignidad y derechos que nosotros tenemos. Por eso es importante estudiar la historia de la filosofía, para entender cómo hemos llegado a nuestro pensamiento contemporáneo, pero es muy recomendable hacer este recorrido desde el principio. Para este tema hay que buscar la política de Aristóteles. Te puedes ayudar de las obras de Berti, El pensamiento político de Aristóteles y Las razones de Aristóteles, así como del Aristóteles de Mosterín y la introducción de Alejandro Vigo. Finalmente, también te puede servir las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. Y el día de hoy vamos a examinar otra de sus grandes obras, la Poética. La Poética es considerada la primera gran crítica literaria de la historia. En ella, Aristóteles analiza los géneros teatrales que existían en su tiempo. Lamentablemente, de esta obra solo nos llegó una parte, su análisis de la tragedia. La segunda parte, que versaba sobre la comedia, se perdió en la historia. Existe la interesante novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, donde se realiza una ficcionalización de lo que hubiera pasado si unos monjes medievales se hubieran encontrado con esta obra. Es muy interesante, se la recomiendo mucho, y si no quieren leer la novela, pues también existe la película estelarizada por Sean Connery. Volviendo a la Poética, la misma obra constituye ya una crítica al pensamiento de Platón. Recordemos que Platón expulsa a los poetas de su ciudad ideal, de su república. Platón expulsa a los poetas ya que ellos eran considerados imitadores de la naturaleza. Y si recordamos el pensamiento de Platón, la naturaleza y el mundo físico ya es una copia del mundo de las ideas. Así pues, los poetas serían la copia de la realidad última. Y por lo tanto, constituyen una doble mentira, una forma en que los hombres se adentran todavía más en el mundo de las opiniones y de las mentiras, como relata en el mito de la caverna. Por esta razón, Platón tiene en muy baja estima a los poetas y a las obras literarias y teatrales, y no encuentra ninguna función social para ellos en su mundo ideal. Sin embargo, Aristóteles encuentra que el arte tiene un papel muy importante dentro de la ciudad. Recordemos que la ciudad es el fin del ser humano. Vivir en sociedad es lo que nos hace ser hombres. Así pues, el arte tiene la función de liberar o de manejar mejor las emociones, ya que los ciudadanos pueden ahí ver cómo sería la realidad o cómo sería la ciudad si sucedieran ciertos hechos. Al ver, por ejemplo, cómo un héroe clásico es castigado por los dioses, los ciudadanos entienden el concepto de la piedad
y que ellos deben de honrar tanto a los dioses como a los ciudadanos y a la ciudad. Esta es una función liberadora o catártica, que es el fin último de la tragedia para Aristóteles. Así pues, los personajes de la tragedia no tienen que ser históricamente reales, sino que basta con que sean verosímiles, es decir, que las cosas que están sucediendo en las tragedias podrían pasar, que no sean demasiado descabelladas. Pero tampoco deben ser demasiado comunes y corrientes, pues entonces no serían interesantes. El poeta debe de manejar un buen balance entre algo fantástico y entre algo común. Algo que nosotros podamos creer, pero que sin embargo sea sorprendente. Así pues, el arte muestra las cosas que podrían llegar a ocurrir y donde los ciudadanos pueden reflejarse de forma hipotética. En este sentido, el arte tiene un sentido muy filosófico y sobre todo pedagógico, pues ayuda a manejar las emociones. Volviendo al tema de la verosimilitud, los personajes de la tragedia deben ser buenos y nobles, pero tener alguna falla. Si fueran perfectos, nunca se equivocarían, y si fueran malvados, no nos importaría su desarrollo ni su desenlace. Así pues, el personaje trágico ideal es bueno, pero en algo falla, de alguna manera inintencionada. A esto Aristóteles le llama amartía, que es un concepto que significa algo así como apuntar hacia un blanco con un arco y una flecha, pero fallar. La amartía es el motor de las tragedias antiguas, y es un concepto muy importante a tal grado que hasta el día de hoy, tanto en cine como en literatura y en televisión, se siguen utilizando los conceptos aristotélicos para escribir y diseñar guiones y tramas de estas obras cinematográficas o literarias. En ese sentido, la obra de Aristóteles es indispensable para todos aquellos que quieran dedicarse a la ficción, al drama, al teatro, al cine, etc. Hasta el día de hoy, las obras contemporáneas dramáticas se inspiran en los conceptos aristotélicos, de los cuales podríamos dedicarle mucho tiempo. Pero como ustedes saben, aquí estamos haciendo un recorrido introductorio de la historia de la filosofía y presento estas obras y estos textos como una invitación para que se acerque quien quiera saber más al respecto. Así pues, mencionaremos algunos conceptos de la teoría aristotélica. Por ejemplo, Aristóteles nos dice que en todas las obras debe incluirse una o varias veces un momento donde las cosas cambian total y radicalmente, a 180 grados. A esto Aristóteles le llama la peripecia. Se trata de una situación donde las cosas que parecían favorables repentinamente se vuelven desfavorables o viceversa. Y ustedes pueden observar este recurso dramático en muchísimos lugares de la cultura popular y de la alta cultura, siendo integral para la construcción de una obra dramática. Otro concepto clave para la filosofía de Aristóteles y la teoría del arte dramático es el concepto de anagnórisis. La anagnórisis es un concepto que se refiere al reconocimiento súbito y repentino de un personaje sobre algo que ha ocurrido durante este tiempo, pero él no se había dado cuenta. El ejemplo clásico de las tragedias griegas es Edipo Rey, pero ustedes pueden ver este recurso utilizado en muchísimos lugares. Un lugar clásico de la cultura popular es la película del Sexto Sentido, pero no les voy a contar el final por si acaso alguien no la ha visto. Y quien la haya visto sabe a lo que me refiero. Todo el sentido del drama para Aristóteles apunta hacia un mismo sentido. Esta es, como ya habíamos dicho, la catarsis. La catarsis busca causar el sentimiento de piedad y de temor en los espectadores. Temor porque se necesita que haya algún riesgo, que algo esté en juego, que estemos, por ejemplo, pendientes de la vida y del destino de nuestro protagonista. Pero también debe de causar piedad, es decir, debe de conmovernos. El puro temor o la pura piedad no son suficientes, sino tienen que ir de la mano. Con esta combinación de pasiones se alcanza una purificación del alma, como dice Aristóteles. Entramos en un estado de catarsis. Liberamos nuestras pasiones y nos sentimos tranquilos y listos para vivir nuestra vida cotidiana. Quizás ustedes han tenido este sentimiento al terminar de ver una película o finalizar una novela o al haber visto una obra de teatro. La idea es que esta purificación de las pasiones ayuda a la comunidad, la fortalece y tranquiliza a los ánimos para que podamos ser mejores ciudadanos. Así, la influencia de la poética de Aristóteles ha sido enorme a lo largo de los siglos y sigue repercutiendo en nuestro tiempo.
Es indispensable para todos los que quieran acercarse a las artes dramáticas y también tiene una conexión social con la ética y la política, por lo cual resulta otro grande momento del pensamiento aristotélico. Para este tema hay que consultar la Poética de Aristóteles y te puedes ayudar del Aristóteles de Barnes, de las Razones de Aristóteles de Berti, del Aristóteles de Mosterin y de la Introducción de Alejandro Vigo. Vamos a estudiar la lógica de Aristóteles. Como pueden imaginarse, es un tema enorme. De hecho, en el bachillerato o en la preparatoria se le dedica todo un curso entero o incluso un año a estudiar la lógica. Y buena parte de los programas de lógica actuales incluyen la lógica de Aristóteles. Por lo cual pueden imaginarse que es un tema enorme. Sin embargo, aquí estamos haciendo un estudio de la historia de la filosofía y no podemos dejar a un lado esta importante materia. Así que les propongo hacer un recorrido a vuelo de pájaro, un sobrepaso general de las ideas más importantes de la lógica de Aristóteles, que además son muy útiles para comprender a los pensadores posteriores. Comencemos diciendo qué es la lógica. Se trata de una ciencia formal y es la parte de la filosofía que se dedica a estudiar la forma en que construimos el pensamiento. Es posible entender la lógica como una ciencia de la forma del pensamiento, es decir, cómo se estructura lo que pensamos y lo que decimos y cómo encontrar razonamientos válidos que nos lleven a una certeza y a una verdad. Se trata así pues de una herramienta, de un instrumento. Y por esta razón la lógica de Aristóteles pasó a la historia con el nombre de órganon, que significa precisamente esto, instrumento o herramienta. Si bien Aristóteles nunca utilizó este término para referirse a su obra, sino que más bien se refería a estos textos lógicos como una analítica, que significa solución. Se le considera a Aristóteles el padre de la lógica, como si no fuera suficiente con todas las disciplinas y ciencias con las que contribuyó, y Aristóteles manejó de tal manera la lógica que durante muchos siglos se consideró que ya estaba terminada. Kant, por ejemplo, pensaba que Aristóteles ya había terminado y completado en su totalidad la lógica, aunque si bien hoy en día sabemos que había mucho por descubrir y hasta el día de hoy la lógica se sigue trabajando y se siguen descubriendo cosas nuevas. Constituye una de las disciplinas y ciencias fundamentales no solo de la filosofía, sino de todo el conocimiento humano. Pues el ayudar a pensar y a estructurar argumentos sirve pues para absolutamente todo. Todas las ciencias, todas las disciplinas e incluso en nuestra vida cotidiana, si queremos encontrar verdades y certezas, debemos apoyarnos de buena manera en la lógica. Los libros llamados lógicos, que pertenecen al también llamado órganon de Aristóteles, fueron 6 y vamos a hablar un poco de ellos. Comenzamos por el libro de las categorías. En el libro de las categorías, Aristóteles va a introducir los términos con los cuales nosotros construimos nuestro conocimiento lógico. Estos términos son precisamente las categorías, que son las determinaciones generales que se predican del ser. Es decir, todo lo que yo puedo decir de algo, del ser de las cosas, es una categoría. Aristóteles enumeró 10. La primera de las categorías es la sustancia. Es la cosa de la cual decimos algo. Cuando nos preguntamos qué es, estamos hablando de la sustancia. Ahora bien, quienes hayan seguido nuestros videos sobre filosofía de Aristóteles sabrán que ya hemos hablado de la sustancia en nuestros videos sobre metafísica. Aquí vemos algo interesante. Hay una conexión entre la metafísica y la lógica de Aristóteles. Se trata de la misma sustancia, solo que la metafísica está considerada de forma ontológica y aquí la está considerando de forma lógica. La sustancia opera como el sujeto de la predicación, como la cosa de la cual decimos otras cosas. Esto se enlaza, por ejemplo, con la gramática. Cuando nosotros formamos oraciones, cuando estamos aprendiendo español en el colegio, se nos enseña que una oración está compuesta de sujeto y predicado. Pues ese sujeto es la misma sustancia de la cual está hablando Aristóteles. Es el sujeto de la oración. Por su parte, el predicado serán el resto de las categorías. Todo lo que se puede decir de ese sujeto, todo lo que se puede decir de la sustancia. Así pues, las categorías son 10, empezando por la sustancia, y el resto son las categorías que se pueden decir de esa sustancia. Así, las categorías son la sustancia, que responde a la pregunta ¿qué es? Por ejemplo, un humano o un caballo, y después le sigue la cantidad, que responde a la pregunta ¿cuánto? La calidad, ¿cómo es? La relación, ¿qué relación tiene con algo? El lugar,
dónde está, el tiempo, cuándo es o cuándo está esta cosa, la situación, en qué postura se encuentra, la condición, cómo se encuentra, la acción, qué es lo que hace la cosa y la pasión, a qué se somete o qué se puede hacer con esta cosa. Estas son las 10 categorías aristotélicas. Y como decíamos, tienen un importante vínculo con la metafísica de Aristóteles, pues corresponden a una de las formas en las que hablamos del ser. El ser se puede decir como categoría, en un sentido lógico, pero también, como ya vimos, se puede tratar como acto y potencia, como sustancia y accidente, y por último, el ser también se puede conocer como lo verdadero y lo falso. Cuando nuestros enunciados coinciden con la realidad, cuando yo, por ejemplo, digo está soleado y efectivamente está soleado, entonces tenemos un enunciado verdadero, y esta es una de las formas en las que se habla del ser. Esta comprensión de lo verdadero y lo falso completa las 4 comprensiones más importantes del ser aristotélico, aunque, como ya lo vimos en los videos de metafísica, el ser se puede decir de muchas maneras, y lo que hace la metafísica es descubrir de qué sentido se puede hablar del ser. Ahora en la lógica, lo que nosotros estamos haciendo es averiguar las formas en que nosotros podemos estructurar nuestro pensamiento para hablar del mundo y de la realidad de una forma certera o verdadera. Ese es el primer libro del Organon, y el segundo es llamado Sobre la interpretación, o en griego Periermeneias. En el Periermeneias se va a tratar sobre las proposiciones, que son la manera en que nosotros unimos dos conceptos o dos términos. Podemos ver que aquí hay una construcción lógica, pues estamos utilizando los conceptos de las categorías y ahora los vamos a unir. Esa unión en una oración se llama proposición. Una proposición es una oración de la cual se puede decir que es verdadera o falsa. Así pues, cuando unimos un sujeto y un predicado, cuando relacionamos dos términos, estamos formando una proposición. Y Aristóteles dice que hay 4 formas básicas de proposición en su famoso cuadro de las oposiciones. Los medievales le pusieron una letra a estas proposiciones para distinguirlas entre sí. La proposición puede ser universal o particular y puede ser afirmativa o negativa. Si la proposición es universal y afirmativa, es del tipo A. Todo S es P. Si es universal negativa, es del tipo E. Ningún S es P. Si es particular afirmativa, entonces es del tipo I. Algún S es P. Y si es particular negativa, es del tipo O. Algún S no es P. Aristóteles encuentra relaciones entre estas proposiciones y a esto se va a dedicar a desarrollar en su libro sobre la interpretación, que convendría estudiar con más calma en otro momento. El tercer libro del Organon de Aristóteles es conocido como Primeros Analíticos. Aquí va a introducir su teoría del silogismo. Si en el libro anterior había introducido proposiciones, ahora Aristóteles va a enlazar esas proposiciones para obtener un silogismo o un razonamiento, que es una unión de premisas para obtener un conocimiento certero y válido. Un silogismo para Aristóteles está formado de 2 proposiciones que hacen las veces de premisas y una conclusión. Si está formado adecuadamente este silogismo, obtendremos un conocimiento verdadero. Este modelo de razonamiento es llamado inferencia, donde lo que buscamos es implicar la verdad de una conclusión a partir de unas premisas. Podemos poner un ejemplo del silogismo. Primero sus 2 premisas. La primera, todos los hombres son mortales. La segunda, todos los griegos son hombres. Y por lo tanto podemos concluir, debido a las leyes que Aristóteles estipula, todos los griegos son mortales. También a lo largo de la lógica, Aristóteles va a introducir 3 importantes leyes del pensamiento. La primera es la ley de identidad, donde A es igual a A, cualquier cosa es igual a sí misma. La segunda es la ley de no contradicción, donde una cosa no puede ser esa cosa y lo contrario al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. Por ejemplo, yo no puedo estar parado y sentado a la vez. Esto se formula como A es distinto de no A. Y la ley del tercero excluido, donde una situación puede ser una cosa o la otra, pero no las dos al mismo tiempo. Es decir, algo puede ser A o no A, pero no puede ser al mismo tiempo A y no A. Estas leyes del pensamiento son fundamentales para la filosofía y van a tener grandes implicaciones en el futuro.
El cuarto libro del Organon es llamado Analíticos Segundos o Analíticos Posteriores. Si en Analíticos Primeros vimos lo que era un silogismo, aquí lo que vamos a buscar es un silogismo que tenga una validez científica. Pues no es lo mismo hablar de hombres o de Sócrates o de los perros y los gatos, aunque podamos construir silogismos verdaderos a partir de ahí, y de silogismos que nos digan algo científicamente relevante, algo que nos sirva para todos. Entonces, en Analíticos Posteriores va a hablar de cómo construir silogismos que sean científicamente válidos. Y también va a ser un texto muy importante para lo que respecta a la filosofía de la ciencia y todo lo que pueda tener una validez demostrativa. Si construimos un silogismo cuyas dos primeras premisas podemos comprobar que son verdaderas y necesarias, obtendremos un silogismo demostrativo o apodíctico, que es el silogismo que tiene más fuerza científica y rigurosa en la filosofía de Aristóteles. Y la idea de la filosofía de la ciencia sería construir este tipo de silogismos todo el tiempo. Sin embargo, no siempre podemos estar del todo seguros de que nuestras premisas sean completamente verdaderas, aunque podríamos tener premisas plausibles, es decir, que al menos la mayoría de la gente convendría en aceptar, aunque no tengamos pruebas irrefutables. Si construimos un silogismo con pruebas que sean plausibles o razonables, entonces tendremos un silogismo dialéctico, a diferencia del silogismo demostrativo que estaba construido con premisas demostradas de forma verdadera y necesaria. En el quinto libro del Organon, llamado Tópicos, Aristóteles va a hablar de este silogismo dialéctico y de la dialéctica en general, que para Aristóteles tiene un significado muy particular y que no debemos de confundir con la dialéctica ni de Platón ni de Hegel, por ejemplo. La dialéctica de Aristóteles se refiere a estos silogismos plausibles, es decir, cosas que no tenemos completa certeza, pero que tenemos buenas pistas de que pueden ser verdaderos. En el libro de los Tópicos se trata esta dialéctica y donde encontramos conclusiones que son probables. El sexto libro del Organon aristotélico es llamado Refutaciones Sofísticas, y ahí se trabaja el silogismo sofístico que parece verdadero pero que resulta ser falso, así como otros recursos que tenían los sofistas para tratar de argumentar a su favor, pero que lógicamente no tienen validez. Estos son los 6 libros del Organon aristotélico, a través de los cuales podemos aprender a pensar y argumentar mejor. A los medievales les gustaba añadir el libro de la retórica, aunque no era parte de los tratados de lógica, a esta disciplina. La retórica es el arte de la persuasión y del convencimiento. Como sus maestros Sócrates y Platón, Aristóteles estaba pugnando con los sofistas, quienes eran muy buenos argumentando, pero que usualmente caían en estas falacias o razonamientos equívocos. Si bien Sócrates y Platón desdeñan la retórica y todo lo que tiene que ver con el adorno del lenguaje y con la persuasión y el convencimiento, Aristóteles se da cuenta que este recurso es muy importante, pues no solamente hay que decir argumentos verdaderos, sino que también tienen que estar aderezados o decorados en el lenguaje de manera que sean más agradables y sean más entendibles. Por eso Aristóteles desarrolla todo un libro, que es el de la retórica, para mostrar no solo que debemos hablar de forma lógicamente válida, sino también con un lenguaje amigable, agradable, incluso atractivo, para convencer a los demás. Y además de ello, también los medievales incluían la poética, de la cual hablamos en el video pasado, como esta forma argumentativa o estos libros que podían acompañar a los libros del Organon. Como puede verse, el estudio de la lógica es amplísimo y nos tomaría todo un curso el poderlo comprender adecuadamente. Pero me parece que este video sirve como una invitación para acercarse a esta interesante disciplina y que además concatena y une muchos aspectos de la filosofía aristotélica, pues aquí está implicada no solo la lógica, sino también la metafísica, la psicología, la política, la poética y etc. Toda la filosofía de Aristóteles debe de verse como un sistema, como distintas partes que están enlazadas y articuladas entre sí y que nos dan una explicación cabal de la realidad a través del pensamiento. Se trata, como puede verse, de un esfuerzo titánico y brutal que le tomó toda la vida a Aristóteles y que tuvo un legado impresionante en todo el pensamiento occidental. El tema de la lógica lo encontrarás en los 6 tratados de lógica u Organon. Las ediciones con estos nombres suelen contener
las 6 distintas obras. Te puedes ayudar del Aristóteles de Barnes, de las razones de Aristóteles de Berti, de Aristóteles y Eliseo de Brun, de la historia de la filosofía griega de Guthrie, de la semblanza de Aristóteles de Jäger, la historia de la filosofía Aristóteles de Mosterin, la introducción de Alejandro Vigo y las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. Quisiera hablar sobre la dialéctica de los filósofos clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Con dialéctica me refiero a la recepción que tuvo Hegel de estos pensadores, es decir, la lectura que él hace sobre ellos, pero a su vez este video nos sirve a modo de resumen, a modo de repaso e incluso de síntesis de las ideas principales de Sócrates, Platón y Aristóteles. En este video utilizaré un lenguaje más técnico que será entendible si has visto los videos anteriores, así que si todavía no los has visto, pues te animo a que los veas. Así pues, hablaremos el día de hoy de la dialéctica hegeliana en Sócrates, Platón y Aristóteles. Recordemos que Hegel presenta la historia de la filosofía como un recorrido, como una continuación, donde un autor da los elementos para pensar al siguiente. En este sentido, toda la filosofía está conectada y toda la filosofía es al mismo tiempo una refutación y una suscripción de lo que se ha dicho anteriormente. Si quisiéramos usar un ejemplo para entender esta dialéctica, pues es como subir una escalera. Tenemos que poner un pie en un peldaño para que nosotros podamos poner el otro pie en el siguiente. Y para poner el siguiente debemos abandonar el primer peldaño y así sucesivamente. Lo mismo pasa con la historia de la filosofía. Cuando terminamos de ver a los presocráticos, nos dimos cuenta que había una discusión entre los filósofos y los sofistas. Los filósofos de la época presocrática pensaban que había un solo principio que gobernaba toda la realidad, que se podía entender la realidad en términos absolutos. Mientras que los sofistas pensaban, por el contrario, que cada uno de los seres humanos podía construir su propia verdad y que todo era relativo con base a lo que cada uno de nosotros piensa. Sócrates está inserto en este momento y podríamos comprender a Sócrates como un intento de sintetizar estos dos momentos. Por un lado, Sócrates cree que efectivamente podemos encontrar verdades objetivas. Sin embargo, Sócrates va a ubicar el método para encontrar estas verdades objetivas en las preguntas de cada uno de los individuos. Así pues, podemos ver que Sócrates está uniendo los principios de los presocráticos filósofos con los sofistas. Si el sofista Protágoras había dicho, por ejemplo, que el hombre es la medida de todas las cosas, esto tomado en un sentido relativo, Sócrates lo va a retomar, pero diciendo que efectivamente el hombre es el que encuentra la verdad, pero no por esta razón la verdad es subjetiva ni está sujeta a lo que cada uno de nosotros pensamos, sino que habrá algo general, algo universal en lo que todos podemos convenir. Así pues, Sócrates eleva esta verdad al grado de una conciencia general o universal, que sea válida para todos los hombres. Para Sócrates, lo general está determinado por la conciencia del hombre. Aquel arjé o principio que buscaban los presocráticos es posible encontrarlo en el entendimiento, en el nous, tal como lo mostraba ya su maestro Anaxágoras. Lo general se determina en la idea del bien, a la cual todos los hombres pueden aspirar a través del uso de su entendimiento. Nos dice Hegel, el principio de Sócrates consiste en que el hombre descubra a partir de sí mismo tanto el fin de sus actos como el fin último del universo, que llegue a sí mismo a la verdad. Así pues, Sócrates atribuye una verdad objetiva basándose en la conciencia individual y que, si nosotros ejercemos adecuadamente nuestra facultad racional, llegaremos a la misma conclusión, dando por resuelta las polémicas relativistas en las que habían caído los sofistas. El segundo de los tres grandes filósofos clásicos es Platón. Platón eleva el principio socrático de la conciencia individual al terreno de una conciencia intelectual. Esto es el mundo de las formas o el mundo de las ideas. Esa noción que había tenido Sócrates de que encontramos la verdad en la idea del bien, Platón lo eleva a un plano metafísico. Metafísico en el sentido de un ser abstracto. Para Platón, la realidad se realiza efectivamente en las formas, en las ideas abstractas.
Para lograr esto, Platón pretende llegar a las ideas partiendo de los entes particulares que nos rodean y poco a poco escalando hacia las ideas universales de las cuales participamos todos. Así pues, Platón busca mostrar que los entes inmediatos, todo lo que nos rodea, no constituyen la verdad última. Todo es más bien una copia de las formas. Y es en el mundo de las formas donde reside lo infinito, que es todo aquello que no se corrompe. La comprensión de la realidad como una forma es el gran acierto y la gran aportación de Platón, pero al mismo tiempo también es su gran limitante, pues Platón considera que toda sustancia y que toda realidad se reduce a un solo modo de comprender y, como va a señalar su discípulo Aristóteles, no todo lo que nos rodea ni toda entidad puede reducirse a forma. Así pues, hay muchas cosas que no pueden ser explicadas desde la perspectiva platónica. Hay conceptos que escapan a su explicación, como puede ser la idea de la multiplicidad, como tratamos cuando hablamos de el diálogo del Parménides, así como una explicación satisfactoria del cambio, una explicación también del movimiento y de la relación entre el mundo suprasensible y el mundo que vemos a nuestro alrededor, es decir, cómo se relacionan estos dos ámbitos de la realidad. Tendrá que llegar a Aristóteles para elaborar sobre esta plataforma platónica. Una de las innovaciones más importantes de Aristóteles es la comprensión de una multiplicidad de significados de lo que decimos por ser. Esto, que se le suele llamar la polisemia del ser, se puede formular bajo el enunciado: el ser se dice de muchas maneras. Los principios de la realidad se pueden entender como varios, ya que el lenguaje se aplica de distintos modos a las cosas según nos referimos a ellas. Mientras que todo el pensamiento anterior estaba atrapado por esta limitación del lenguaje, Aristóteles se da cuenta que es según cómo hablamos y según cómo nos referimos a la realidad, a los principios y a las causas, que tenemos distintas formas de decir lo que significa ser y lo que es y no es. Una limitación que había mantenido a todos los filósofos anteriores tratando de categorizar la realidad a través de una lingüística limitada. Por eso Aristóteles se distingue de los otros pensadores haciendo un análisis lingüístico, es decir, tratando de averiguar en qué sentido usamos ciertas palabras y cómo las aplicamos a distintas cosas. Por eso es que el ser no se puede decir de una forma unívoca, ni se le puede circunscribir a un solo aspecto de la realidad. Esta era la trampa en la que habían caído los filósofos anteriores. Por ejemplo, los eleatas, como Parménides, se referían al ser en un sentido absoluto, ser o no ser. Los jonios en un sentido materialista, tratando de identificar el ser con solo lo que podemos percibir, con el ser material. Platón con las formas. Y Aristóteles se da cuenta que hay muchas formas de hablar de estas cosas. Además de la causa material y la formal, también está la eficiente, es decir, lo que pone en marcha las cosas. Esto ya lo había propuesto Anaxágoras y Empédocles, diciendo que el nous, en un caso, o el amor y el odio, era lo que echaba a andar la realidad. Pero además de ello, Aristóteles propone una nueva causa que no se había mencionado antes, la causa final. Esta causa final es asociada con el primer motor o el motor inmóvil, que mueve toda la realidad como una aspiración, un anhelo al cual todas las cosas buscan llegar. Así pues, Aristóteles se da cuenta que en ciertas realidades que nos rodean podemos encontrar varias causas de forma simultánea. Por ejemplo, los entes materiales están constituidos de materia y de forma, a diferencia de Platón, que hacía la separación entre una y otra. Para Aristóteles, la realidad sensible es una combinación de estas dos causas y que además está producida también por causas eficientes y la causa final. Así pues, el trabajo del pensamiento es separar esto que se nos presenta como algo unido. Cuando conocemos, hacemos un proceso de abstracción, es decir, restamos la materia y nos quedamos con la forma, con la idea de perro, por ejemplo, separada de la materia del perro. Así pues, mientras Platón comprendía la racionalidad como una síntesis que nos llevaba a las realidades últimas que se encuentran allá en el mundo de las ideas, Hegel caracteriza esto como una comprensión positiva del pensamiento, positivo en el sentido de que algo es puesto, como resulta en el sentido platónico. Aristóteles más bien comprende el pensamiento como una separación, una comprensión negativa del pensamiento, donde
lo que se hace no es poner, sino separar o quitar. Curiosamente, aunque Hegel es llamado un idealista y podría parecer más cercano a la filosofía platónica, resulta que Hegel se ubica más bien más cercano del pensamiento aristotélico, ya que como él también tiene una comprensión negativa del pensar. Esto lo veremos en su momento, pero ya nos sirve de base esta propuesta de Aristóteles, donde el pensamiento lo que hace es más bien distinguir y separar en lugar de unir. No es que con esto Platón quede refutado, sino que sería una primera instancia, lo opuesto, lo positivo, y después vendría la negación, como sucede en el caso aristotélico. Esto, por supuesto, es llevado todavía más lejos por Aristóteles, cuando propone que la causa final de toda la realidad es justamente una inteligencia, el primer motor o el pensamiento que se piensa a sí mismo. Este concepto aristotélico ha sido interpretado de muchas formas a través de la historia, siendo quizás la más popular la que realizaron los medievales interpretando esta inteligencia como el Dios particularmente cristiano. Si bien Aristóteles también utiliza la palabra griega para Dios, Theos, para referirse a esta entidad, no debemos de confundir que lo que Aristóteles se refería por este Dios no es lo mismo que el Dios judeocristiano. La propuesta de Aristóteles es más bien la de una conciencia que funge como el motor de toda la realidad. Y esto se puede interpretar de muchísimas maneras. De una forma teísta, al modo de los medievales, pero también de una forma puramente idealista, interpretando esta conciencia como la conciencia que cada uno tenemos. Sin embargo, el desarrollo que hace Aristóteles al respecto solamente está presentado en sus términos más generales y abstractos. Quizás precisamente porque los griegos todavía no tenían tantos elementos conceptuales para hacer un desarrollo detallado, idealista en el sentido hegeliano, de esta concepción. No obstante, Hegel se queda con la idea de que lo importante en Aristóteles es que toda entidad y todo ser es un acto, una energía, y sería la conciencia de este primer motor un acto puro. Lo que va a quedar pendiente para Hegel es que el pensamiento clásico postula esto en términos metafísicos, pero todavía quedará pendiente cómo se realiza esto de forma efectiva en la realidad concreta, cómo es que se relaciona el mundo sensible con el mundo suprasensible. Tenemos algunas pistas. Platón parte de los entes sensibles para llegar a las formas y, por otro lado, Aristóteles parte de este primer motor para mostrar que debe de haber algo que cause, pues necesitamos que algo mueva sin ser movido y sea necesario sin ser contingente para que el resto de las cosas marchen y funcionen. Lo que hará falta es mostrar cómo estas vías propuestas por Platón y Aristóteles se realizan concretamente en la realidad. ¿Cuál es la relación entre ese pensamiento abstracto y todo lo que vemos a nuestro alrededor? Por supuesto que Platón y Aristóteles intentaron hacer esto, pero para consideración de Hegel, esta explicación permanece en un nivel metafísico o incluso ontológico. Hace falta todavía mucho desarrollo, particularmente la idea de la subjetividad que será introducida en la modernidad. Sin embargo, esta subjetividad tiene sus bases en el helenismo y la filosofía medieval. Así que tendremos que hacer este recorrido para llegar a eso. Los pensadores helenistas van a trabajar desde la plataforma presentada por Sócrates, Platón y Aristóteles, intentando responder a las preguntas de qué forma se realiza el pensamiento en nuestra realidad habitual. ¿Cómo es que nosotros, valiéndonos de ese pensamiento, podemos llegar a lo más noble y a lo más virtuoso? ¿Cómo responde el pensamiento a nuestras necesidades cotidianas? Cosas como ser feliz, tener amigos, alcanzar la satisfacción. Son preguntas que los helenistas se van a hacer, pero que no pueden formular sin el antecedente de la filosofía clásica. Si ustedes han hecho el recorrido de la historia de la filosofía conmigo, pueden ver que podemos utilizar una terminología más técnica y que estos conceptos que he expuesto aquí ya son comprensibles, pues ya tenemos los elementos para entenderlos. Se puede hablar en un nivel más abstracto e incluso más filosófico si tenemos el bagaje histórico detrás de nosotros.
Por eso es que hago tanto énfasis en seguir la historia de la filosofía. Estoy seguro de que si ustedes han hecho este recorrido conmigo, este video, que ya tenía un material técnico más avanzado, les habrá sido de mayor facilidad su comprensión. Sobre la dialéctica de los tres pensadores clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles, hay que revisar a lo largo del segundo volumen de las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. También puede ser de utilidad las lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Notar que son textos distintos, aunque tengan nombres similares. Y finalmente, agrego el libro primero de la metafísica de Aristóteles, ya que si bien Aristóteles no tiene el mismo concepto de dialéctica que tenía Hegel, en este primer libro él hace un recuento de sus antecedentes intelectuales, que son discutidos y retomados para la propia teoría aristotélica, que si bien tiene una lógica distinta al pensamiento hegeliano, se trata de un proceder similar, ya que se trata de un rescate histórico de los antiguos. Quiero agradecer a todas las personas que hacen posible la realización de estos videos, a los suscriptores y especialmente a los patrones de este canal. La siguiente entrega de esta serie documental tratará del helenismo. Si te gustó este video, por favor apoya el canal, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.